Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que afirmen su amor hacia Él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, y para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Bendito Señor, venimos delante de ti. Queremos rogarte, Señor, que seas tú el que prepares nuestros corazones, Señor. Padre, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor. Y Padre, yo en lo personal te pido que seas mi dirección, mi fortaleza, Padre. Y nos ponemos en tus manos. Háblanos, Señor, y que nosotros seamos obedientes en responderte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. Corrie ten Boom fue una mujer holandesa, la primera mujer en Holanda con licencia para ser relojera, pero eso no es lo que más sobresalió en su vida. Ella vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en Holanda había judíos perseguidos y ella junto con su familia tenía una casa grande y se dedicaron por algún tiempo a esconder judíos y a sacarlos del país y mandarlos a países donde no fueran perseguidos, sabiendo ella que todos los judíos que fueran arrestados por la Gestapo iban a ir a un campo de concentración. Un día, un hombre se le acercó, un hombre holandés, y le dijo: sabe que mi esposa la acaban de meter a la cárcel, dice. Y yo sé que la Gestapo va a llevarla a un campo de concentración o la va a matar. Y quisiera ver si ustedes me pueden ayudar. Esta es la cantidad que yo necesito para poder sacarla de la cárcel. Y ella, movida de misericordia, le dijo: no se preocupe, en un momento más me voy a juntar con otra gente para ayudarla, para que la Gestapo no vaya a matarla o a mandarla a un campo de concentración. Y juntó el dinero y fue con este hombre y se lo dio. Y regresando a su casa, al poco tiempo llegó la Gestapo a apresarla a ella y a su familia. Este hombre era un informante de la Gestapo. Y ella, en su testimonio, dice: bueno, quiso denunciarnos y llevarse un dinerito de pasada, dice. Ella estuvo junto con su hermana Betsy y junto con su papá en el campo de concentración Ravensbrück, donde el papá murió a los 10 días y su hermana Betsy murió un tiempo después. Ella sobrevivió y dio pláticas el resto de su vida de cómo el Señor nos sostiene en tiempos muy difíciles y el llamado al perdón que todos tenemos. Y yo quiero preguntarte, si alguien te traicionara de esa manera, ¿tú lo perdonarías? ¿Serías capaz de perdonar? El propósito de mi mensaje en esta mañana es: seamos obedientes en perdonar, no de acuerdo con nuestros estándares,
sino conforme a Cristo que nos perdonó sin tener en cuenta nuestros pecados. El título de mi mensaje es Perdonados para perdonar. Y si se fijan en la carta de 2 a los Corintios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nada más nos muestra las glorias del Señor, sino nos lleva a un llamado. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Y si recuerdas, hace unas semanas se nos predicó consolados para consolar. Nosotros somos consolados por el Señor para llevar ese consuelo. La semana pasada se nos predicó que nosotros hemos estado llenos de gozo en el Señor, pero que ese gozo hemos de compartirlo con otros. Y ahora el Señor nos va a hablar sobre el perdón, cómo Cristo nos ha perdonado para nosotros poder perdonar a otros. Este es el Evangelio, que Cristo nos perdonó siendo nosotros pecadores. Lo que Dios ha hecho por ti, lo hizo por misericordia de nosotros, pero para que tú fueras y compartieras ese perdón con alguien más. 4 puntos vamos a estudiar el día de hoy. El primero es el que causa tristeza. El segundo, llamados a perdonar. El tercero, puestos a prueba. Y el cuarto, que Satanás no se aproveche. Y vamos a empezar con el primer punto. ¿Y quién es ese alguien? Nuestro texto empieza a hablar de alguien que ha causado mucha tristeza. Y dice el apóstol Pablo, ese alguien no me causó a mí la tristeza. Les dice, pero sino hasta cierto punto, y para no exagerar, a todos ustedes, refiriéndose a la iglesia de Corinto. Y aunque ya se nos ha dicho un poco de lo que estaba sucediendo, quiero recordarles la historia de lo que estaba pasando. El apóstol Pablo durante 18 meses había estado en Corinto, en donde empezó la iglesia, y estuvo ministrando y estuvo hablando de la palabra, del evangelio, estuvo instruyendo a la iglesia. Y después de eso, un tiempo después, fue a otros lugares en sus viajes misioneros, y estando él en Éfeso, recibe noticias de una persona que se llamaba Cloé, que les dijeron, allá hay problemas en Corinto. Después otras personas de la iglesia dijeron, hay muchos problemas en Corinto, incluyendo a un hombre que tiene relaciones con su madrastra. Y eso es lo que llevó al apóstol Pablo a escribir la primera carta a los Corintios. Él escribe esa carta, se las manda, pero después recibe la noticia de que las cosas estaban aún peor, que se habían levantado falsos apóstoles y que habían alborotado a la iglesia hablando mal del apóstol Pablo y de su doctrina. Lo que hace el apóstol Pablo es, se va inmediatamente a Corinto y llega y ve exactamente eso. A Pablo no le interesaba tanto si hablaban mal de él o no. No era sentidito. No decía, ay, ¿cómo se atreven? ¿Que no ven quién soy yo? Pablo sabía que el deseo de estos falsos apóstoles era manchar el nombre de Pablo y así poder decir a ellos, y lo que él le dice no tiene importancia. Y Pablo era completamente celoso del evangelio que él les presentaba, porque sabía que era la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Así es que él no se andaba con cosas cuando se trataba de la palabra. Aún así llega él y llega y ve este panorama. Gente que él mismo había instruido en la palabra, va y se levanta en contra de él y le dice, ¿y tú qué, Pablo? No sabemos hasta dónde lo pudieron haber insultado y menospreciado. Y el apóstol Pablo no se queda ahí a confrontarlos, a ver de cómo nos toca. El apóstol Pablo se regresa a Éfeso y estando en Éfeso les escribe una carta que le podemos llamar
la carta severa. No tenemos esta carta en nuestras Biblias. Sabemos nosotros de esta carta por medio de Segunda a los Corintios. Sabemos que cuando él escribió Segunda a los Corintios, había escrito una carta anteriormente, que era la carta severa, y era una carta bien dura. Era una carta de corrección. Escribe esta carta y toma a Tito, uno de sus discípulos, y le dice, llévales esta carta. Y la lleva, y ya veo al apóstol Pablo orando por ellos. Pablo había decidido no ir con ellos, con esa tristeza que tenía. Él mismo les dice que por la mucha aflicción y angustia de corazón les había escrito con muchas lágrimas. No para entristecerlos, sino para que reconozcan el amor que él tenía especialmente por ustedes. Entonces, el apóstol Pablo les escribe esta carta con mucho dolor y con muchas lágrimas, no por lo que dijeran de él, sino porque él podía ver cómo se estaban apartando de la verdad del evangelio. Eso era lo que había en su corazón. Y les escribe, y muy probablemente ahí en eso les dice, y a esa persona quiero que la disciplinen. Después de eso, cuando va mandando a Tito, le dice, mira, tú vas allá, yo voy a esperar la respuesta de ellos, yo voy a ir a Troas y ahí nos vemos, si no te encuentro en Troas, me voy a Macedonia y voy a esperar tu respuesta. Y todo ese tiempo el apóstol Pablo estuvo esperando con angustia, dice la palabra. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Habrán respondido o no habrán respondido? Al parecer, había esta persona que había tratado muy mal al apóstol Pablo. No sabemos su nombre. Y recuerden, les dijo el apóstol Pablo de alguna manera, esta persona necesita ser disciplinado. Y así es como empieza la palabra del apóstol Pablo. Le dice, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Esa persona es ese alguien. Y dice, la verdad es que no me causó tristeza a mí no me afecta eso. A quien le causó tristeza es a ustedes, a la misma iglesia. Y yo nada más quiero recordarte en este momento que nuestro pecado no solo nos daña a nosotros, daña a las personas alrededor nuestro también. A veces pecamos nosotros y estamos pensando tanto en nosotros y en lo que está pasando que no vemos a la gente de alrededor. Nuestro pecado daña sobre todo a aquellos que deberíamos cuidar más, a la iglesia, daña a nuestra familia. Nosotros estamos llamados, como se nos decía la semana pasada, a traer gozo a lo que nos rodean. ¿Saben que ese es nuestro llamado en el Señor? Nuestro llamado no es estar juzgando, nuestro llamado no es a ver cómo viene el hermano o la hermana el día de hoy. Nuestro llamado es cómo podemos llenarnos más del gozo del Señor, conociéndolo a Él, y cómo podemos compartir de ese gozo entre nosotros. Nuestro pecado trae tristeza. Nuestro pecado trae separación. Nuestro pecado trae división. Yo quiero que recuerdes que si tú estás consciente de que has pecado contra alguien más, necesitas saber que no nada más has entristecido a una persona contra la que pecaste, probablemente has dañado y herido a la gente de alrededor. Y yo te animo a que pidas perdón. Al parecer, entonces se va el apóstol Pablo, está esperando la respuesta, no sabe qué ha pasado, se va él a Troas y en Troas no se encuentra Tito y luego de ahí se va a Macedonia y ahí se encuentra Tito y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los corintios? ¿Respondieron o no? Y Tito le llevó muy buenas noticias. Tito le dice, respondieron, dice. La gente se arrepintió. A ese alguien lo disciplinaron
y él respondió en arrepentimiento. ¡Qué glorioso! Alguien que se había enfrentado directamente al apóstol Pablo, no sabemos hasta qué grado, insultos, no sabemos, lo había juzgado y estaba levantando a otros en contra del apóstol Pablo. Estaba arrepentido. Los hermanos fieles lo habían puesto en disciplina y estaba arrepentido. Dice Hebreos 12:11, que está en sus notas, dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. ¿Cuál es el fundamento bíblico para la disciplina? Queremos decirles que la manera en que el Señor corrige nuestro pecado es en la iglesia. El Señor no te va a hablar así con una voz audible: Armando, estás pecando. El Señor me puede hablar por medio de la palabra o me puede hablar por medio de algún hermano. Dice Mateo 18:15, dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Quiero notar y subrayar la discreción que hay en este proceso. Tu hermano peca contra ti, tú no vas a cada uno de tus amigos: fíjate que el hermano Panchito pecó contra mí. ¿A que ni sabes qué me hizo? Me hizo esto y me dijo esto. Y luego la siguiente reunión, otros amigos de la iglesia: ¿ya saben lo que hizo mi hermano Panchito contra? No, dice la palabra, hay una parte de discreción en donde nosotros confrontamos el pecado. Dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y aquí viene el carácter de ir y confrontar a tu hermano. ¿Para qué? Para que sepa que no debe de hacerle eso a Armando de ninguna manera. Dice: tú vas con un corazón de ganar a tu hermano para el Señor, porque lo estás viendo que se está desviando por su pecado. Y ahí, lean después Mateo 18, ahí vienen los siguientes pasos. No se arrepiente, habla a otros más. Y no se arrepiente, llévalo delante de la iglesia, llévalo delante de los pastores para que esta persona sea disciplinada. Y yo quiero preguntarte si tú confrontas el pecado delante de la demás gente en amor. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero sobre todo, si tú estás dispuesto a ser confrontado con tu pecado. Nosotros hemos estado viendo mucha gente nueva en la iglesia y nos da mucho gusto. Y queremos decirles a la gente nueva que está llegando a la iglesia: es muy importante que te integres completamente. Cuando ahorita que pasó Jaime a decirnos del curso de nuevos miembros, esa es la manera de empezar a integrarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos crecer cuando somos parte de la iglesia. No nada más visitantes qué bueno, que nos visitan y nos da mucho gusto, pero queremos ser miembros de la iglesia. Un miembro, si alguien viene con un miembro, si uno de los pastores llega y dice: oye, he visto esto en tu vida, un miembro va a decir: ok, gracias, voy a ponerlo delante del Señor, voy a orar. Pero si tú no tienes ninguna responsabilidad con la iglesia, dices: ¿y usted quién es? ¿O por qué me dice esto? Tenemos muchas bendiciones de cuidado entre nosotros al integrarnos en la iglesia. El punto número 2, llamados a perdonar. El apóstol Pablo oye a Tito, se pone bien contento y les escribe otra carta. Entonces, esta primera a los Corintios, está la segunda carta, que es la carta severa que no tenemos,
Y luego está segunda de los Corintios, que es la carta que estamos estudiando. Y les dice el apóstol Pablo, les dice, después de que dice, es suficiente para tal persona este castigo. Muy probablemente Tito llegó y le dijo, fíjate que se arrepintió a este hombre, ¿te acuerdas de él? De fulanito, sí, se arrepintió. ¡Ah, gloria a Dios por eso! Pero hay algunos en la iglesia que dicen, no, se me hace que no se ha arrepentido lo suficiente. Entonces, el apóstol Pablo les dice, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Y les dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Le pusieron un castigo a él, cierta disciplina, y él respondió y se arrepintió. Así que, les dice el apóstol Pablo, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. Y algunas personas en Corinto han de haber dicho, ¿cómo? Perdonarlo y consolarlo. Pero Pablo, mira lo que te hizo a ti. La verdad es que Pablo no estaba ofendido por lo que pasó. Pablo podía ver el peligro que era para la iglesia de que se predicara otra cosa. Y aún así algunos hermanos estaban muy ofendidos en contra de él. Pero Pablo también puede ver que si ellos no lo perdonan, que si ellos no alcanzan a ver que el propósito de la disciplina era restaurarlo, también podía haber una división. El propósito de la disciplina, de confrontar el pecado en un hermano, es que se arrepienta por medio del Espíritu Santo y que sea restaurado en amor. Es como la disciplina de un hijo. Es por amor. Aún así, hay algunos padres que disciplinan a sus hijos por coraje, por el coraje que les da que el hijo no haga lo que él quiera. Algunos otros disciplinan a sus hijos por vergüenza. Estábamos en una reunión y yo espero que mi hijo sea el mejor portadito ahí. No fue el mejor portado. Vas a ver cómo te va a ir cuando lleguemos a la casa. Algunos no es por amor, para instruirlos en el Señor, es, tú me avergonzaste. Otros lo hacen cuando su hijo los deja mal delante de otros. Pero Dios nos disciplina por amor. Dice en Proverbios 3:12, dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Qué glorioso es el Señor. ¿Estás pasando por tiempos difíciles? Quizás sabes que tú pecaste y que el Señor está tratando de tu vida, con tu vida con eso y es difícil para ti. Puedes estar seguro que el Señor lo hace como un padre al hijo en quien se deleita. Por eso te corrige, por eso el Señor nos corrige. Dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Al parecer, esta persona que había causado tanta tristeza en la iglesia ya se había arrepentido y Pablo les dice que era tiempo de perdonarlo. Él se había arrepentido, pero quizás algunos querían que sufriera más. No es suficiente. Ya me arrepentí, miren al Señor. Dele un poquito más o un mucho más. Algunos quizás estaban dudando de su arrepentimiento. No, se me hace que no es genuino su arrepentimiento, así es que denle más. Algunos pensaban que no había pagado lo suficiente por su pecado quizá, o probablemente algunos quizá ya no querían ni verlo ni saludarlo. ¿Te has fijado cuando hay una ofensa? De repente entramos a la iglesia y hay gente a la que
No, a ese ya no lo saludo. Desde aquella vez que me hizo. Tú nunca llegaste a hablar con él ni nada. Esa persona a veces ni se dio cuenta. Y tú ya ni lo saludo. Porque es un pecador. Como si uno no fuera un pecador, ¿verdad? Es un pecador. Y que sienta el rigor. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Nos dice Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos nosotros pecamos y por la gloria y gracia de Dios nosotros podemos arrepentirnos de nuestro pecado, pero ninguno está libre de pecado. ¿Cómo voy a llegar yo a enjuiciar a mi hermano y a mi hermana como si yo fuera perfectamente justo por mis propios méritos? De ninguna manera. El pastor Miguel Núñez dice, el perdón es el bálsamo espiritual que Dios usa para remover de nosotros ese ardor de tu corazón y tu memoria. ¿Te han hecho algo? Perdona. O pide perdón. Es que me duele mucho. Claro que te duele mucho. ¿Quieres un bálsamo espiritual al respecto de eso? Ve y pide perdón. O ve y perdona a esa persona. Acércate otra vez. Porque el perdón es el bálsamo espiritual que Dios usa para remover de nosotros ese ardor de tu corazón y tu memoria. Porque si el perdón... ¿Por qué entonces, si el perdón es un mandamiento y se nos habla tanto en la Biblia de ello y se nos recuerda en las predicaciones, y lo más glorioso de nuestra vida es que en Cristo fuimos perdonados de todos nuestros pecados al poner nuestra fe en Él? ¿Por qué entonces batallamos tanto para perdonar y perdonar completamente? ¿Y a qué me refiero con completamente? Sí te perdono. Y luego la siguiente semana o el siguiente día, ya no te perdono porque ya no te estoy viendo igual. No hacemos a veces perdón completo. Y vean lo que dice el pastor John MacArthur. Dice, el perdón es una actitud en el corazón que no alberga orgullo, ni autocompasión, ni autojusticia, ni un ego herido, ni pensamientos de amarguras, ni deseo de venganza. Es una actitud de amor profundo que anhela ver el pecador restaurado. ¿Qué es lo que impide? Y nos vamos a ir por algunas de estas palabras que dice el pastor John MacArthur. ¿Qué es lo que impide el perdonar o pedir perdón? La causa número 1 es el orgullo. Y el orgullo es pecado delante del Señor. O la autocompasión, o el ser víctima, o la autolástima. Es que me hirió demasiado. No dejó que viera en la televisión lo que yo quería. Me hirió mucho. ¿Por qué no perdonamos? Por nuestro orgullo, por nuestra autocompasión, por victimez, por autolástima o por autojusticia. Yo soy el justiciero, yo tengo la razón completa. Si yo digo que tú eres pecador y más vale que empieces a hacer obras tú para agradarme a mí. ¿Quién eres tú para pedir eso? Solamente el Señor puede juzgar. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Nosotros podemos ver el pecado de alguien más y podemos confrontar ese pecado sin juzgar a esa persona y perdonando a esa persona si ha pecado contra mí. Podemos hacer eso, pero es muy diferente. Fíjense cómo empieza lo que dice el pastor MacArthur. El perdón es una actitud en el corazón, y cuando vas y confrontas el pecado de alguien, la pregunta es: ¿cuál es mi motivación?
Es mi orgullo, no debió haber hecho eso. Es mi autocompasión, ay, ¿cómo me lastimas? O es mi justicia. Dice Joe Thorne en su libro Una nota para mí mismo, dice, no dejará de juzgar a los demás hasta que deje de verse a usted mismo como un estándar de justicia. Lo voy a repetir. Usted o tú no vas a dejar de juzgar a los demás hasta que dejes de verte a ti mismo como un estándar de justicia. Y yo puedo no perdonar a alguien más porque yo me siento más justo que él. ¿Y saben cuál es la gran mentira? Solamente hay uno justo y ese es Cristo, nuestro Señor. ¿Cómo habría yo de ponerme en su papel? A veces no perdono porque mi ego fue herido. O no perdono porque tengo pensamientos de amargura. ¿Saben que la falta de perdón causa amargura en nuestro corazón, raíces de amargura? Y pasa el tiempo y pasan los años y cada vez puedo ver más a ese hermano y cada vez me imagino a ese hermano ofendiéndome más. ¿Sabes qué? No dejes que pase eso. Hubo algo, ven, acércate. Si hubo pecado, confronta. Confronta con amor. Lo que tú quieres es que tu hermano en amor sea restaurado. Pero a veces no perdonamos porque hay un deseo de venganza. ¿Ah, sí? ¿Ya viste cómo sufrí yo? Pues tú vas a sufrir más de lo que yo sufrí. Y de eso me voy a encargar yo. ¿Se fijan? Y mira, yo quiero pedirte que seas bien honesto contigo. Si alguno de ustedes piensa ahorita, ay, gracias Señor, que yo no he pasado por ninguna de esas cosas, haga cita en consejería con alguno de los pastores. Ese es nuestro arranque, ese es nuestro primer arranque. Y nosotros debemos darle gloria al Señor porque el Señor está mostrándonos que hemos de perdonar. Dice Proverbios 19:11. ¿Y qué es el perdón? Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Les voy a leer una definición del pastor Núñez sobre el perdón. Dice, el perdón es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa no es dejar de reconocer, ay, sí, me insultas todos los lunes y los jueves, pero bueno, yo paso por alto. No, necesitamos reconocer la ofensa. Nosotros podemos aún reconocer el dolor. Alguien peca y por su pecado yo puedo estar bien herido. Eso es una realidad. Pero en medio de esa realidad yo puedo perdonar. Perdonar, dice el pastor Núñez, es renunciar al juicio o a la venganza, dejar ir la amargura que la experiencia produjo, no demandar justicia por el daño hecho. Y este es uno de nuestros problemas principales. Yo quiero justicia y aquí yo no estoy tranquilo hasta que no corra sangre. ¿Saben qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo vio cómo era la situación. Él era el insultado, pero claro que se dio cuenta que no se trataba de él. Querían desprestigiarlo para traer otras enseñanzas diferentes a las del Señor. Conforme se fue y les dijo, disciplínenlo. Él no dijo, y va a ver el canalla, cómo va a sufrir. El apóstol Pablo ya lo había perdonado. Él quería por amor a él restaurarlo, pero sobre todo por amor a la iglesia. Él sabía perfectamente que si ese hombre no era restaurado, la iglesia no iba a aprender a confrontar el pecado y la iglesia no iba a aprender a perdonar. El apóstol Pablo
No solo les pide a los de la iglesia de Corinto que lo perdonen, sino que lo consuelen y que reafirmen su amor hacia él. ¿Cómo? Pablo, ¿no te acuerdas? Hace unos meses andaba él alborotando a toda la iglesia y les dice el apóstol Pablo: ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Cuando tú confrontas pecado, ¿lo haces dispuesto a perdonar? Cuando tú confrontas pecado, ¿lo haces consolando? Cuando esta persona ha dado ese fruto de arrepentimiento, ¿lo afirmas o la afirmas en tu amor hacia él? ¿Recuerdan el pecado de David? David pecó de una manera terrible y él reconoció delante del Señor: Señor, he pecado delante de ti. ¿Y saben cuál era la petición de él? Le dice el apóstol Pablo: restitúyeme el gozo de tu salvación. Alguien arrepentido puede quedarse en esa profunda tristeza si no hay alguien arrepentido que ha sido muy confrontado por su pecado, por el Señor o por disciplina. Puede seguir en esa tristeza, y el Señor nos llamó a nosotros a confortar, a restituir a las personas en el gozo del Señor. Le dice el rey David: restitúyeme el gozo de tu salvación, Señor. Es tanto mi dolor por el pecado, ya me arrepentí, pero todavía me siento de esta manera. No encuentro el gozo en ti, Señor. El Señor quiere que nosotros seamos gozosos para compartir ese gozo. Y nosotros somos aquellos, acaba de pasar por una situación bien difícil, muy probablemente como consecuencia de su pecado, y vemos un corazón contrito y humillado. Vamos a restaurar a este hermano. Vamos a bendecir a este hermano. Nuestro trabajo no es estar enjuiciando a los hermanos o a mi familia. Yo no soy juez de nadie, sino procurar el gozo de mis hermanos y de mi familia. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿O alguien a quien no le has pedido perdón para restaurar esa relación? Piensa en una persona. A lo mejor hubo un pleito, a lo mejor hubo pecado ahí en medio, y esa relación está quebrantada. Quizás no has perdonado, quizás necesitas ir a pedir perdón. Pero el apóstol Pablo les dice en el punto número 3, puestos a prueba, les dice que él quería ponerlos a prueba. Así es que imagínense a los corintios leyendo, y tienen que restaurarlo y en amor y con gozo. Pablo: pero yo no puedo. Yo no puedo perdonar a ese. ¿Que no sabes lo que te hizo a ti? Y muy en el fondo dice el apóstol Pablo: yo ya lo perdoné. Muy en el fondo está: ¿que no viste lo que me hizo a mí? Quizá esa persona que se te vino a la mente, quizá tú puedas pensar eso: pero yo no puedo perdonarla o perdonarlo. Siento mucho coraje por lo que me hizo. Perdonar no es un sentimiento. Aunque cuando no perdonamos y cuando perdonamos tenemos muchas emociones, pero perdonar no es un sentimiento. Perdonar es nuestra respuesta en obediencia y por amor a Cristo, porque Él nos amó primero al perdonarnos a nosotros. Nos perdonó muchísimo más de lo que nosotros hemos de perdonar en toda nuestra vida. El Señor llevó el castigo, me acuerdo muy bien.
el día que el Señor, que pude ver el castigo que el Señor Jesús llevó por mí. Si ustedes vieron la película de La Pasión de Cristo, ustedes recordarán que fue una película bien fuerte, bien dura. La vimos, después la compré y ya no la pude volver a ver de lo dura. Y nosotros podemos quedarnos con ese sufrimiento. ¿Qué tanto sufrió el Señor Jesús? Su cara fue destrozada, su cuerpo, las heridas, la muerte, el dolor, la asfixia. Eso no fue el mayor dolor de él. Una noche antes él estaba en Getsemaní diciéndole a su padre: Padre, que pase de mí esta copa. ¿Saben cuál era la copa? La copa era la ira justa de Dios que merecía mi pecado que cometí hoy. Pero ¿saben qué más? La ira justa por mi pecado que voy a cometer mañana y que cometí hace 2 semanas y que he cometido a través de mi vida. Yo necesito reconocer que desde que Cristo me salvó, yo soy libre de la esclavitud del pecado y yo puedo venir a arrepentirme y yo he sido transformado y el Espíritu Santo trae una convicción a mi vida sobre el pecado. Y cada vez, por la gracia del Señor, no por mí, peco menos, me arrepiento más, se me hace más terrible mi pecado. Pero el Señor Jesús recibió la ira por cada uno de mis pecados que he cometido y los que voy a cometer hasta el día en que yo muera. Pero no nada más mis pecados, también el tuyo. Y también el de todas las personas que han entregado su vida a Él en este mundo, en este tiempo y por todos los tiempos. Las heridas en el cuerpo no se comparan a lo que Cristo sufrió al recibir la ira justa del Padre por mis pecados y por tus pecados. ¿Quién eres tú para no perdonar? Dice la palabra, pues también con este fin les escribí, les dice el apóstol Pablo, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. ¿En todo? ¿En qué? En confrontar el pecado y en perdonar al pecador. En restaurar al pecador, dice Colosenses 3, capítulo 12 al 14, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y antes de ir a confrontar a un hermano por tu pecado, pregúntate si tú vas revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Y esta es la razón y la medida del perdón. Dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Cristo es la medida del perdón. Cristo lo modeló aún estando en la cruz. Dice el pastor John MacArthur, dice, Jesús ciertamente nos dio el ejemplo perfecto cuando colgaba de la cruz. A pesar de ser odiado, burlado e injustamente atormentado hasta la muerte, pidió al Padre que perdonara a sus verdugos. Y dime cuándo alguna ofensa contra ti en tu vida completa se va a comparar a lo que Cristo pagó por ti. Ok, sí voy a perdonar, pero ¿qué tanto debo de perdonar? ¿2 veces? Bueno, 7 veces llegó el apóstol Pedro diciendo, me voy a apantañar a Jesús cuando yo le diga 7 veces. Mira qué espiritual soy, Jesús. 7 veces voy a perdonar a mi hermano. Dice 70 veces 7.
Y la comparación está en la parábola de los dos deudores, donde dice que había un deudor que debía como 100 días de trabajo, y él pide perdón al rey y le dice que lo perdone, que no lo mande a la cárcel, y lo perdona. Y ese mismo siervo va, perdón, no son 100 días de trabajo, son 216 toneladas de plata. Eso era lo que le debía este hombre al rey. Y el rey lo perdona, y ese hombre va con un hombre que le debía a él 100 días de trabajo y dice: no te voy a perdonar, métanlo a la cárcel. Ese somos nosotros. Lo que Cristo nos perdonó no se compara en nada con lo que nosotros podemos perdonar a alguien. Perdonar no es a la ligera, y no depende de que el otro haga algo para perdonarlo. Y quiero ser claro en esto. Si tu esposo te golpeó, tú le hablas a la policía inmediatamente, y la policía va a asegurarse de que él tenga ciertas consecuencias por su pecado. Perdonar no quiere decir, bueno, ya no le hablo a la policía. No, su pecado merece disciplina, su pecado merece consecuencias. Pero esta mujer que fue golpeada puede perdonarlo inmediatamente. Yo lo perdono. Y sí le voy a hablar a la policía para que venga y que no vuelva a hacer eso. Perdonar no es a la ligera y no depende de que el otro haga algo para perdonarlo. En algunos casos aún habrá consecuencias del pecado del otro, pero el perdón es completo y es para pasar por alto la ofensa. Es que fue muy grande, sí. Tu ofensa a Cristo fue mayor. ¿Estás esperando a que alguien cambie para perdonarlo? ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera hecho eso contigo? Si hubiera sido conmigo, jamás me hubiera perdonado. Pero Él me perdonó. El apóstol Pablo estaba bien contento cuando vio a Tito en Macedonia y recibió las buenas noticias de que la iglesia había sido obediente al confrontar el pecado, y todavía faltaba que fueran obedientes al perdonar. ¿Pero por qué? ¿Por qué quería el apóstol Pablo e insistía que ellos fueran obedientes después de que este hombre había causado tanta tristeza a la iglesia? Como les dije hace un momento, no era personal, no era, ay, es que estoy tan dolido que quiero que le pongan una buena a ese. No se trataba de él. Él ya lo había perdonado. Él ya había perdonado a esta persona antes de pedir que fuera disciplinado. Lo había hecho por amor a él y sobre todo por amor a la iglesia. Pero Pablo sabía que Satanás tomaría ventaja si había falta de perdón entre ellos en la iglesia. Satanás usaría esa falta de perdón en los hermanos para traer división y destruir a la iglesia de Corinto. ¿Tú crees que el no perdonar y no pedir perdón no tiene consecuencias? Miren, nuestra respuesta normalmente es completamente pasiva. Ya me hirió, ahí me quedo. Es pasiva al no ir a perdonar a alguien o el no ir a pedir perdón, pero es activa en el sentido de que seguimos pensando. Y este de lo peor. Sí, con razón. Y veo otra cosa. Dice el pastor Miguel Núñez, dice, te sirves el cereal con letritas en la mañana y luego ves ahí apareciendo el nombre del que te ofendió. No puedes estar en paz, dice. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, les dice el apóstol Pablo, yo ya lo perdoné. Dice, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. La falta de perdón entre hermanos produce
Es la causa de fracturas en las relaciones, causa de heridas que sin perdón nunca van a sanar y se van a hacer raíces de amargura, que es donde Satanás toma ventaja. Vuelve a pensar en esa persona a la que no le has pedido perdón o que no has perdonado. Y fíjate si la relación se distanció y se quebrantó. Dice en Efesios 4, 26 y 27, dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Jay Adams dice que el perdón es el aceite que mantiene la maquinaria del hogar cristiano y de la iglesia corriendo muy suavemente. No hay perdón en una relación con alguien. Es como si anduvieras corriendo un carro sin aceite. Así es. Qué difícil ha de haber sido para Corrie ten Boom estar recordando una y otra vez todo lo que había pasado en ese campo de concentración. Su hermana amada había muerto ahí, su papá había muerto ahí. Y un día, unos años después de que se había acabado la Segunda Guerra Mundial, ella había empezado a hablar sobre eso. Y un día le pidieron que fuera a dar una conferencia a Múnich, en Alemania. Que fuera a platicar en una iglesia sobre el perdón. Y ella empezó a hablar sobre el perdón, de lo duro que había sido, todo lo que le habían hecho. Y al terminar, se acercó alguien a ella. Ella lo pudo reconocer. Era el guardia que había maltratado a su hermana y a ella. Este hombre no sabía quién era ella. Y llegó y le dijo: señora, oí que usted mencionó el campo de concentración de Ravensbrück. Yo estuve ahí. Yo quiero decirle que yo ya soy cristiano y yo sé que Cristo ya me perdonó. Pero quiero pedirle si usted pudiera perdonarme porque usted comentó que había estado ahí. Dice Corrie ten Boom: eso fue más difícil que haber estado en el campo de concentración. Cuando yo estuve en el campo de concentración, dice ella, yo perdonaba y estaba fortalecida por el Señor, pero al verlo a Él, me acordé de todas las barbaridades que Él hizo y no podía perdonarlo. Aún dice ella que yo había ido a hablar del perdón. Finalmente recordó cómo Cristo la había perdonado. Y dice que sacó su mano del abrigo y lo perdonó. Yo no sé qué te han hecho a ti. Yo no sé qué tan doloroso haya sido. Pero sí sé que no hay nada que te hayan hecho y que no hay nada que tú has hecho que el Señor no pueda restaurar. Voltea a ver si hay relaciones desquebrantadas y fracturadas en tu vida. Voltea a ver si hay relaciones en tu casa o en la iglesia, gente a la que ya no le hablas desde hace tiempo. Voltea a ver en dónde perdiste la esperanza y vuelve a recordar lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por esa persona. Aunque estamos llamados a perdonar y a pedir perdón, es común que no sepamos por dónde empezar o que a veces no podemos ver qué hay en nuestro corazón. Busca consejo sabio en el Señor
para comenzar a dar pasos. Busca por medio de consejería, acércate a los pastores. Voy a orar, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Bendito Señor, venimos delante de ti sobre todo, Señor, agradecidos. Agradecidos porque mandaste a tu Hijo Jesús a que viniera a morir por nuestros pecados. Agradecidos, bendito Señor, porque nosotros no merecíamos, nosotros éramos pecadores, nosotros fuimos los que te ofendimos, Padre, a ti. Y tú trajiste perdón. Y ese perdón, aunque no nos costó a nosotros, costó la vida preciosa de tu Hijo Jesús y su sangre. Y ese momento en la cruz, en la que Él recibió la ira justa por mis pecados y por los pecados de todas las personas que han puesto su fe en Él. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido orgullosos o si hemos sido víctimas o si hemos querido más y amado más nuestra justicia que la tuya, Señor. Queremos pedirte perdón y ahora queremos pedirte esa fortaleza para dar pasos, Señor. Tómate 20 segundos y pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay alguien a quien tú necesitas pedirle perdón o a quien tú necesitas perdonar. Señor, reconocemos que en nuestras fuerzas es imposible. Pero Cristo ya dio su vida por nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos y danos dirección para hacer las cosas en amor. Y te rogamos que tú restaures, Señor, relaciones en la familia, en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.